Muy buenos días. 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen aquí en España, festivo nacional en el que se mira en lo económico a lo que está sucediendo alrededor de quién es ese posible alfiler que pinche el globo y que nos ponga en una recesión profunda. Una vez que vemos que los tipos de interés ya no son del todo el problema, ni la inflación, sino el momento en el que la recesión puede golpear y hacerlo de una manera agresiva. Esta mañana hay 3 puntos clave para intentar entender el entorno en el que los movemos, aunque la clave fundamental estaría alrededor de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder por el lado monetario. Hasta qué punto este lado monetario puede ser ese alfiler que de verdad explote el globo. Lo vemos en el movimiento de lo que está sucediendo con el peso argentino después de la victoria de Javier Milei en esa primera vuelta, en esas primarias. Lo vemos con lo que ha sucedido con el rublo después de superar los $100. Lo vemos después de la reunión de emergencia que ha tenido que hacer el Banco Central de Rusia para elevar los tipos de interés hasta el 12%, desde el 8,5%, 350 puntos arriba para intentar contener, por un lado, esa caída del rublo y por otro lado, la inflación que empieza a desmadrársele un poco a Rusia y que por tanto tiene que intentar contenerla con esa subida de tipos de interés. Pero fíjense, porque la fotografía de fondo, lo que está alrededor de ese movimiento, sobre todo monetario, estaría alrededor de lo que el rublo, los emergentes, el peso argentino, le pueden dar de desestabilización al conjunto del sistema. ¿Hasta qué punto estamos mirando al comercial real estate, estamos mirando a la inflación, estamos mirando a los tipos de interés, estamos mirando a la depreciación de los beneficios empresariales? Y sin embargo, hoy los analistas están mirando a un fantasma que han tenido durante los últimos años. ¿Hasta qué punto el problema puede venir desde los mercados emergentes y puede venir de la mano de monedas que puedan desestabilizar el conjunto del sistema y que puedan generar un problema o una crisis importante monetaria? Sobre todo por el movimiento de subida de tipos de interés que hemos vivido en el último año y medio. Y desde el lado de Rusia le viene un problema importante con la depreciación del rublo, que va a intentar recuperar con ese movimiento hasta el 12%, después de ver cómo encontraba un movimiento de su moneda que estaba en mínimos desde el inicio de la guerra de Ucrania, y sobre todo que empieza a ver cómo supera esos $100. Por lo que el Banco Central sube ese tipo de interés al 12%, intenta en esa reunión de emergencia, después de la caída del rublo, intentar limitar riesgos que pudiera tener la estabilidad de precios e intentar contener la inflación, que empieza también a coger un cuerpo muy importante por encima del 4% en Rusia. El otro punto fundamental del día, que viene muy alineado con intentar entender quién es o qué es ese alfiler que pincha el globo, viene desde Fitch, que ya le dio un golpe muy importante a Estados Unidos con el movimiento de su deuda. Fitch advierte que puede verse obligado a degradar docenas de bancos, incluido JP Morgan Chase. Ojo, porque el movimiento no es menor y Fitch Ratings ha reducido la evaluación de la salud de la industria bancaria en junio, por lo que está apuntando que a pesar de lo que se vivió en marzo y de que se recuperara esa situación, la fotografía no está finiquitada, no ha terminado los problemas. El analista Chris Wolf dice que en gran medida pasó desapercibida y no se desencadenó una rebaja de calificaciones de los bancos, pero que eso no parece que vaya a continuar durante mucho tiempo. Ojo, porque dice que una rebaja de una sola categoría de puntuación de la industria de AA a A positivo obligaría a Fitch a reevaluar las calificaciones de cada uno de los más de 70 bancos estadounidenses que cubre, entre ellos JP Morgan. Dice que si tuviera que moverlo a positivo, dice Wolf, entonces esto recalibraría todas nuestras medidas financieras y probablemente se traduciría en acciones de calificación negativas. Ojo, porque el sector bancario en Estados Unidos empezaría a recibir también el golpe que empezó en marzo, pero que consiguió durante gran parte del año luchar contra él y vencerlo, sobre todo en ese primer trimestre, después de que, entre otros, JP Morgan comprara una parte de la banca estadounidense. A partir de ahí, la otra fotografía clave nos viene desde la guerra de Ucrania. Lukashenko ha dicho que tiene que aceptar ese despliegue de armas nucleares en Bielorrusia por las acciones que está haciendo la OTAN en el este de Europa. Dice que ese movimiento es clave para intentar entender cómo cada vez más la actividad militar de Estados Unidos y la OTAN en el este de Europa le lleva a tener que defenderse porque actúa en cumplimiento de los compromisos internacionales que son necesarios para garantizar la paz. Es decir, Lukashenko está volviendo a dar la fotografía de que necesita esas armas nucleares rusas tácticas en suelo bielorrusio precisamente para defender su posición. Y además Putin ha hablado esta mañana
en la 11ª conferencia de Moscú sobre seguridad internacional. Dice que Estados Unidos busca, entre otras cosas, reformatear el sistema de interacción interestatal que se ha desarrollado espontáneamente en la región de Asia y del Pacífico. Dice que Estados Unidos y sus aliados, Europa sobre todo, están echando leña al fuego en Ucrania. Dice que son generadores de aventuras geopolíticas con acciones egoístas neocoloniales de Occidente en Ucrania, de tal manera que ha vuelto a dar un discurso, unos mensajes duros, sobre todo contra Europa y Estados Unidos, una vez que además también ha dicho Rusia durante la mañana que todo lo que está sucediendo alrededor del acuerdo del grano tiene un posicionamiento de fondo alrededor de una especie de tapadera para acumular armas en Odessa. Dice que la clave fundamental no es conseguir la exportación de granos a través del Mar Negro, sino utilizar eso para utilizarlo como tapadera para acumular armas y otros equipos militares en zonas portuarias. Dice Rusia que esa sería la razón fundamental por la que no puede seguir permitiendo el acuerdo del grano y tiene que intentar además atacar a determinados barcos para poder comprobar que de verdad están exportando están exportando grano y no están exportando armas. La inflación alimentaria en Reino Unido, hemos conocido esta mañana que caía fuerte hasta el 12,7% desde el 17%. Todo parece indicar que también hay un movimiento importante de caída inflacionaria, sobre todo en el capítulo de la alimentación, que vendría a romperse sobre todo ahora que el acuerdo del grano entre Rusia y Ucrania tiene más problemas, y ese movimiento de dificultad con el acuerdo del grano le puede dar un golpe inflacionario nuevo, puede volver a tirar por tierra todo lo que se ha vivido durante los últimos tiempos, sobre todo en materia de inflación, de recuperar parte del terreno perdido. Otro de los puntos clave de la mañana nos viene alrededor del aumento de los precios por parte de las grandes plataformas de streaming, 25% de media de subida de los precios de los Netflix, Hulu, Disney, y el movimiento para rebajar precios a través de que ellos sean parte del mercado publicitario, que era una de las tartas que los Netflix, Disney y demás estaban perdiéndose y estaban dejando a las grandes plataformas, tipo, pues por ejemplo en España aquí Movistar, ¿no? Ese movimiento de dejar parte de la tarta publicitaria, bueno, y sobre todo Google, a nivel internacional, parece que las grandes plataformas van a atacarlo de manera inmediata. ¿Cómo? Reduciendo el precio, haciendo un precio prácticamente prohibitivo para el usuario final, para tener una plataforma en la que paguen solamente por ese paquete premium por no tener anuncios, intentando que el usuario lo que elija es que el contenido sea de pago con anuncios. Sus números serían igualmente rentables, pero conseguirían entrar en la tarta publicitaria, sobre todo a nivel internacional, dominada por Google, para intentar de esa manera conseguir empujar lo que es el CTV, ¿no? Ese movimiento de publicidad en televisión, que ahora mismo las grandes plataformas se han quedado fuera y lo están dejando en manos de otros players, sobre todo de Google a través de YouTube, de Twitch también, de tal manera que ojo con el movimiento de las grandes plataformas para intentar atacar el mercado publicitario alrededor de ese contenido de publicidad en plataformas como Netflix, Hulu, Disney, HBO, que buscarían coger una parte de esa tarta publicitaria, sobre todo de cara a la campaña de Navidad, para testear hasta qué punto eso sería un ingreso que pudiera beneficiar incluso más que el pago por uso por parte de los usuarios. 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen aquí en España, festivo nacional, en el que se mira con mucho detenimiento al jueves, al 17, donde veremos si al final hay constitución de la mesa del Congreso de los Diputados con formato PSOE-Sumar y todos sus aliados. O hay sorpresa, y tenemos, por ejemplo, a un presidente del PNV, o tenemos que la investidura va a ser muy, muy cara. Lo que está claro es que Puigdemont ve, Junts ve en el jueves la opción de tensar muchísimo más la cuerda y generar un problema para Sánchez, Yolanda Díaz, acercando unas elecciones que les pondría a temblar de manera inmediata, teniendo que volver a ir a urnas. No se entiende mucho por qué, porque las encuestas desde las elecciones dan un repunte al bloque de izquierdas frente a Feijóo y Abascal, frente a Vox y PP, que recibirían un varapalo importante si las encuestas, que fallaron tanto, ahora sí acertaran. Buen día, buen descanso aquí en España para los que estáis celebrando este festivo de la Asunción de la Virgen, y a nivel internacional, buen día y buen negocio.